Bien, voy a explicar el LSK. Entonces tenemos el nodo A este punto le vamos a llamar donde ingresa la corriente R1, R3, R2 y R4. Entonces voy a cambiar de colores para ir diferenciando cuáles son las corrientes. Aquí tenemos la fuente, que es el positivo. Entonces a través de R1 va a pasar una corriente. Sí, aquí hay una corriente. A esta le vamos a llamar corriente de R1. Entonces, esta corriente de R1 es la corriente que pasa a través del resistor y viene de la fuente de tensión. Con otro color voy a marcar la corriente que viene ahora en este punto del nodo. La corriente de R1 está ingresando, entonces si ingresa en este sentido, tiene que salir la corriente. La corriente que sale va en este sentido, también va para acá, en este elemento, y la corriente pasa en este otro sentido. Entonces tenemos que las salidas de esas corrientes están como la corriente de R3, corriente, corriente de R2, corriente de corriente de R4. Bien, listo. Entonces ya tenemos, para plantear aquí la LSK en el nodo A, decimos que la corriente que entra es igual a la corriente que sale, o las corrientes que salen. ¿Quiénes son las corrientes que están entrando al nodo? La corriente de R1. Entonces decimos aquí que la corriente de R1 es la corriente que entra. Y en el otro caso, tenemos que la corriente de R3, corriente de R2, corriente de R4 son las corrientes que salen. ¿Vale? Igual a la corriente que sale. O sea, entonces ustedes cuando apliquen el simulador se van a dar cuenta de lo siguiente. El fenómeno que van a tener es esta corriente que entra se va a dividir y entonces se dividen en la corriente de R3, se divide en corriente de R2 y R4. Al hacer la suma de estas corrientes individuales de R3, R2, R4, al hacer la suma de estas, tiene que dar el valor de la corriente de R1. Y ahí están comprobando el SK. Entonces, para terminar aquí bien la ecuación, podemos decir que las corrientes que entran menos la corriente que sale, eso igualaba a 0 amperios. Y entonces habría que hacer luego para este circuito la simulación y demostrar esto, que se cumple, que la corriente que entra, es decir, la corriente de R1, ¿sí? Ahora planteando la completa la ecuación, corriente de R1 es menos la corriente de R3 menos la corriente de R2 menos la corriente de R4 y eso es igual a 0 amperios. Cuando ustedes hagan la cuenta tienen que darles aproximadamente igual, muy cercano a cero, y es ahí donde comprueban que sí se cumple. Eso sería todo para el circuito LSK en el nodo A.
Así como lo he hecho en este nodo A, ustedes lo pueden encontrar en otro nodo. Puede ser aquí en este. ¿Qué va a cambiar en el nodo B si ustedes plantean? Que las corrientes que entran al nodo ya no es solo una corriente, sino que son tres corrientes y cuando sale es la corriente de R5. Eso sería si nosotros tuviésemos un nodo B aquí. Y esa es la forma como se aplica LSK.